Estaba muteada, perdón. Bienvenidos a todos. Estaba hablando sola. Bueno, hola Evangelina, ¿cómo estás? Bueno, a medida que vamos a premiar la puntualidad y vamos a arrancar, a medida que vayan llegando yo voy a ir admitiendo a las personas. Me presento, soy Verónica Frigeri. Soy miembro de la comisión directiva de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO. Creo que por acá está el presidente de la Cámara. Bienvenido. Hola, buen día, buenas tardes, mejor dicho. ¿Qué tal, Hola. Verónica? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Hola. También estaba muteado y tuve que prestar atención al microfonito. No, ya Así- perdimos la cancha del Zoom, ¿viste? Es que ya es como que hay cierto rechazo ahora, ya preferimos otra vez lo presencial, Yo me tuve que anotar todo, todo lo que tenía que hacer, porque el paso a paso, el paso a paso de nuevo, sí, bueno. Bueno, tal cual. bienvenido, Hernán. Hernán es nuestro presidente, nuestro flamante presidente. Les presento a todos. Buenas Eh, noches a los que no me conocen, permitidme, Vero, sí, gracias por estar hoy a la noche, gracias, Matías, también. Y bueno, este es una más de las fechas de capacitación que tenemos aquí en la Cámara. La verdad que un trabajo excelente de parte de Vero, en este caso también estuvo Daniel, estuvo Ariel, un montón de gente más trabajando con esto. ujú. Y bueno, la idea es poder brindarle a la gente algo que ayude para crecer. Así que aprovechémoslo. Así es, así es, Hernán. La idea de sumarnos a la Cámara de Comercio el año pasado fue aportar desde nuestro lugar un granito de arena para el crecimiento y la educación. Y quiero presentar a Matías. Matías tiene una empresa en Aedo, ahora les voy a contar un poco quién es. Yo le hice honor a Matías y me preparé el mate, porque Matías tiene una empresa de Aedo que se llama Somos Mate. Y les quiero contar un poco quién es, porque... Obvio. Mirá el presidente también. Le quiero contar un poco quién es. Nos contactó por redes sociales ofreciéndonos dar una charla en este ciclo de capacitaciones. Y nada, es un privilegio tener a alguien tan grosso. Yo voy a leer quién es Matías y después le voy a dar la palabra. Esperen que no silencié mi teléfono y suena, no le puse lunita, y no para de sonar ahora. Matías es licenciado en Comunicación Social, periodista, residió en la Universidad Nacional de La Matanza. Se encuentra cursando en instancia de presentación de tesis la maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Morón. Es jefe del Departamento Compras del Ministerio del Interior hace 5 años y fue responsable de control del proceso de publicaciones especiales en la Dirección General de Publicaciones del Honorable Senado de la Nación, oficina que fue distinguida por el Premio Nacional de Calidad. Es cofundador de Somos Mate Estudio, consultora de comunicación y marketing digital, además de realizar tareas de manejo de redes sociales para el Club Atlético Boca Juniors, y la consultora Telecom Advisor Service, que tiene base en los Estados Unidos y representación en países de Europa y Latinoamérica. El licenciado Nigro es analista de investigación para consultoras y organizaciones internacionales de los Estados Unidos, México, Uruguay y España, entre otros. A su vez forma parte de equipos de investigación académicos de la Universidad Nacional de La Matanza y la Universidad de Morón, siendo a su vez docente en esta última en las escuelas superiores de Economía y Negocios, Ingeniería y Turismo. Posee cursos y amplios conocimientos en el área de comunicación, marketing digital, con aplicación en el ámbito de las organizaciones privadas y organismos públicos, como así también en normas de calidad ISO 9001, gestión de compras y contrataciones públicas en aspectos legislativos.
Participó como organizador, presentador y expositor en diversas jornadas de la República Argentina y el exterior. Bueno, todo esto es Matías y tenemos el honor de tenerlo acá y quiero darte la palabra y que nos cuentes un poco más qué hace Somos Mate. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, Verónica. Muchísimas gracias, Hernán. Y en nombre de ustedes dos, a todos los integrantes de la Cámara y, por supuesto, a quienes están aquí presentes y se van conectando. Bueno, Somos Mate es como bien decías recién, es una agencia de marketing y comunicación digital. Nosotros lo que buscamos es siempre darle una vuelta de tuerca a la comunicación, no quedarnos con la idea básica y muchas veces nos preguntan, ¿y ustedes son una agencia que maneja redes sociales? Sí, manejamos redes sociales, pero eso es una de las tantas cosas que hace Somos Mate. Porque si nos quedamos y pensamos en la comunicación como simplemente dar a conocer algo, probablemente nos estemos perdiendo gran parte del camino. Y Somos Mate busca siempre un poco más, buscamos cuestiones que tienen que ver con diseño editorial, con cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con investigaciones de mercado, análisis en general de mercado, producto también, por supuesto, del conocimiento y de la profesión que cada uno de los integrantes de Somos Mate tiene. Aprovecho la oportunidad también para agradecerle a la licenciada Luciana González, al licenciado Agustín Castoli, que son también los otros miembros fundadores de Somos Mate, y a todo el equipo de Somos Mate, que es un equipo de una gran cantidad de personas que está todos los días trabajando en esto que nos gusta tanto, que es la comunicación, el diseño y las estrategias de mercado. Así que gracias por esta oportunidad y para nosotros es una alegría poder formar parte hoy de este ciclo y formar parte de un ciclo que está organizado por la Cámara de Comercio, probablemente en un contexto como el que estamos hoy día, es más que importante tener organizaciones e instituciones que nucleen y que, más allá de lo que serían las misiones y funciones de la Cámara, que la gente que desarrolla sus negocios, que desarrolla su comercio, tenga la posibilidad de tener a alguien, una contención, un acompañamiento, un sostén, porque creo que es necesario hoy día en lo que tiene que ver con los negocios, trabajar en conjunto y espero que nosotros hoy podamos también hacer nuestro aporte, nuestro granito de arena. Bueno, gracias Matías. Quiero darle la bienvenida también a Paola Rojas, que es la secretaria de la Cámara de Comercio de AEDO. Paola es quien abrió el espacio para la subcomisión Mujeres el año pasado, nos convocó a las mujeres de AEDO, y bueno, hace poquito cumplimos un año, así que quiero darte la bienvenida, mi agradecimiento infinito público por este espacio y darte la palabra. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante todo, bueno, gracias Matías por tu tiempo, por haber brindado este espacio que seguramente va a ser aprovechado. Tuvimos, la verdad que hubo una repercusión linda, interesante, así que esperemos que sea de utilidad para quienes decidan conectarse. Bueno, gracias Vero por la presentación. Estamos, bueno, quizá yo me acabo de conectar, por ahí lo comentaron antes, pero este espacio que se está dando hoy es parte de un programa que venimos trabajando desde la Cámara desde hace unos meses, con lo que es la formación y la profesionalización de cada emprendedor, de cada comerciante, de cada profesional que desarrolle su actividad económica en nuestra ciudad. Igualmente está abierta a toda la comunidad, así que bueno, con expectativas, Matías, de lo que nos puedas enseñar. Bueno, ¿empezamos? Porque yo tengo una intriga, tengo una ansiedad, me voy a mutear y te voy a dejar la sala, es toda tuya, Mati. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Paola, muchísimas gracias Verónica. Ahí voy a compartir la pantalla y ustedes me dirán si se ve, porque probablemente deje de verlos a ustedes. Ahí estamos. Bueno, la idea de la charla de hoy, quiero remarcar esto de la idea de que es una charla, porque por supuesto la idea es que después, para hacer nada más que una cuestión de orden, después de que pasemos las filminas y demás, ustedes puedan hacer todas las consultas que quieran y deseen.
porque justamente es esto, es comunicación y es un ida y vuelta. Principalmente nos vamos a basar en lo que respecta a cómo vender en redes sociales, que probablemente sea lo que mayor interés despierte hoy día en los comercios y en los negocios, porque hace 2 años esto de vender en redes sociales era algo que se trabajaba, era algo que se comentaba, era algo que se veía, pero hasta por momentos parecía lejano. Y hace 2 años y medio atrás, el propio contexto nos convirtió esa cuestión que era un factor a considerar en una necesidad. En que las redes sociales, como yo he dicho a lo largo de algunos cursos y algunas capacitaciones que hemos dado durante la pandemia, se conviertan en esa vidriera que la gente podía ver cuando caminaba por las redes y por la virtualidad. Dejamos de caminar por las calles y tuvimos que empezar a caminar a través del mundo digital. Bueno, en este mundo digital las vidrieras se convierten en nuestros perfiles, con la única diferencia que acá la vidriera ya estás adentro del negocio, ya estás adentro del local y no tenés que entrar luego para comprar. Pero bueno, vamos a empezar a introducirnos y pensemos en primera instancia qué es una red social, porque yo seguramente les pregunto a ustedes qué es una red social y alguno me responderá o alguna me responderá un lugar donde compartimos fotos, donde le doy like a mis amigos, a mi pareja, a mis compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, donde a veces charlamos, respondemos historias. Bueno, pero en sí, la definición o el núcleo donde nosotros nos podemos posicionar para pensar en qué es una red social es que es una plataforma digital de comunicación global, y remarco esta idea de global, que pone en contacto a un gran número de usuarios que forman comunidades. Y también resalto esta idea de comunidades. ¿Por qué resalto estas dos ideas? Primero, que es global, porque no solamente, por supuesto, porque tiene un alcance mundial, sino porque el alcance, la idea de global, lo que hace es poner en idea la cuestión de alcance infinito. Es decir, esta comunicación no tiene un límite. El único límite es la cantidad de usuarios que pueda haber, que ahora más adelante veremos que son millones, así que probablemente nunca podamos llegar a ese número final de usuarios totales. Por eso esta idea de global. Y después la idea de comunidades. Nosotros toda la vida vivimos en comunidades. Vivimos en comunidades cuando éramos chicos, nuestra comunidad de amigos, de colegio, de jardín, de primario, secundario, fuimos creciendo, la comunidad de nuestro trabajo, la familia. Bueno, todas esas comunidades se van migrando a este mundo. Antes se le decía micromundo, ahora la verdad que decirle micromundo a las redes sociales es como limitarlo demasiado porque de micro no tiene nada. Entonces, es posicionarnos en un mundo enorme y dentro de ese mundo enorme las distintas comunidades que se van formando. ¿Dónde está la clave? En que nosotros tenemos que introducirnos en esas comunidades. Tenemos que formar parte como negocio de esas comunidades. Nos tienen que incluir en esas comunidades. Pero cuando entraban por primera vez al colegio y de repente estaba el grupito que ya estaba formado y ustedes hacían todo lo posible, todo lo que estaba al alcance para que los reconozcan, para que puedan entrar, para que los inviten a la casa, a jugar al fútbol, a tomar algo, lo que sea. Bueno, acá tenemos que hacer lo mismo nosotros como negocio. Tenemos que mostrarnos para que nos inviten a formar parte de estas comunidades. Y miren cómo la idea de comunidades ya está en las bases. Porque de estas primeras redes sociales, que nos tenemos que remontar hacia 1995, parece que las redes sociales son de hace muy poco, pero estamos hablando que vamos camino a los ya 30 años de redes sociales. Mucho tiempo, más del que probablemente creían que existían las redes sociales. Pero las primeras, justamente, que acá vemos 6 Degrees y Classmates, eran idea de redes sociales formando grupos para lo que es en alumnos universitarios, donde se conocían, donde formaban estas comunidades que nosotros decimos, pero también con un objetivo. El objetivo era poder pasarse información, algún trabajo práctico, etcétera, etcétera, etcétera. Estos eran los primeros objetivos. Hoy las redes sociales tienen otros objetivos. Ninguno de los objetivos iniciales de las redes sociales es comercial,
no por supuesto de la empresa que lo crea, que claramente es comercial, sino desde el usuario. Nosotros tenemos que trabajar en convertir ese objetivo en comercial. Entonces ahí tenemos dos pistas iniciales de lo que tenemos que posicionarnos cuando pensamos en redes sociales. La primera, esta cuestión de no tiene un objetivo comercial, nosotros tenemos que convertirlo. Y segundo, tenemos que sumarnos a esas comunidades que ya están creadas, ¿sí? Es decir, nos tenemos que lograr invitar. Nosotros nos tenemos que lograr invitar, porque nosotros somos los que tenemos que fomentar. Dicho este pantallazo inicial, ahora nos vamos a empezar a meter en algunas cuestiones específicas que hoy quiero trabajar con ustedes. Primero, los públicos. ¿Qué es un público? Y si solo nuestros clientes son públicos, porque estamos hablando de un mundo global de redes sociales. El público probablemente en el comercio de barrio o en la empresa son estos públicos ya adquiridos y algún público potencial cercano, porque hablábamos de métodos tradicionales. Ahora estamos dentro de este mundo global infinito de posibles públicos. Entonces, nosotros trabajamos siempre con esta clasificación que la armamos en base a distintas fuentes de información, que tiene que ver por pertenencia, por interacción y por vínculo. Muchos de estos públicos, seguramente ustedes ya los conocen. Cuando hablamos de público por pertenencia, es el interno, aquellos individuos que ya participan en el seno de la organización, los empleados, las autoridades. Los externos, que son aquellos que interactúan, pero no forman parte del seno de la organización, los clientes, otras instituciones. Y los mixtos. Acá en los mixtos, depende de la bibliografía, podemos encontrar a proveedores, a veces los proveedores los ponen más en el ámbito interno, depende del autor que agarremos, optamos por ponerlo en el ámbito de mixto. Después tenemos por interacción, el efectivo y el potencial, y por último tenemos por vínculo, directo o indirecto, que son aquellos que nosotros elegimos o aquellos que la organización no elige, pero estamos obligados. Probablemente el primer público que se les venga a ustedes en la cabeza como indirecto es la FIP, aquel que no tienen intenciones de interactuar, pero no les queda otra que hacerlo. Bueno, ese es un público indirecto. Y es el público indirecto probablemente más odiado por todos. Dentro de esta clasificación... Menos por Paola que es contadora de impuestos. Claro, peor todavía, me imagino. Dentro de esa interacción de estos públicos, uno de los focos más interesantes, o una de las clasificaciones más interesantes que nosotros tenemos que focalizarnos es en la interacción. ¿Por qué? Porque en redes sociales lo que vamos a buscar es justamente interacciones. Entonces, vamos a tener los que cuando entremos en las redes ya interactúan con nosotros, y lo que tenemos que hacer es asegurarlo, ¿sí? Asegurarlo. Y aquel que no forma parte, que no interactúa aún con nosotros, pero tiene todas las características para hacerlo. Es este público potencial. Y probablemente sea el más enriquecedor o el más atractivo para el cual ir a buscar. Porque el efectivo ya lo tenemos. El trabajo parece un poco menor, no hay que descuidarlo, pero es un poco menor porque ya está con nosotros. Ya nos conoce, ya lo tenemos, pero el potencial, ahí tenemos otra situación, que es, en base a sus características, puede formar parte de nuestros públicos, pero aún no lo es. Y ahí es donde tenemos que atacar nuestras principales armas que tenemos como negocio. Al costadito van a ver que hay tres cuestiones: el influencer, el comprador y el consumidor, porque también dentro de estos públicos nosotros tenemos que ver a quién atacamos, y a quién le publicitamos, y a quién le mostramos. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto de influencer, comprador y consumidor? Si nosotros pensamos que todos los públicos o todos nuestros potenciales clientes son lo mismo, vamos a estar muy equivocados, porque probablemente nos limitemos de más. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy una empresa que vende alfajores. Alfajores, no cualquier alfajor. Un alfajor que le aporta a los niños el 80% de los nutrientes que necesitan a diario. Entonces, voy a hacer una publicidad en la cual ofrezco mi alfajor. Lo voy a pasar en el programa de televisión de la tarde, en el cual están el abuelo José y la abuela Marta mirando la tele. El abuelo José y la abuela Marta miran esa publicidad y dicen, che, mirá qué bueno este alfajor
para Jorgito, el nieto. Entonces, ¿qué hacen José y Marta? Lo llaman por teléfono a sus hijos, o a su hijo o a su hija, ¿sí? Que son Marcela y Enrique. Entonces lo llaman y le dicen, che, ¿sabés que estaba viendo que hay un alfajor que tiene el 80% de los nutrientes necesarios que tiene que comer el nene durante el día? Entonces, los padres van al supermercado, lo compran, lo traen y se lo ponen en la mochila al nene para que se lo lleve al colegio. Ahí encontramos los tres públicos. El influenciador, los abuelos, el comprador, los padres, y el consumidor, el nene. Probablemente, si nosotros mostrábamos la publicidad con el tema de los nutrientes al nene, no lo iba a comprar, no le iba a llamar la atención. Pero si se lo mostramos a los abuelos, pasó esto que es esta cadena. Entonces, lo que tenemos que entender es que no todos los públicos son iguales y que el mensaje no tiene que ser iguales para todos. Entonces, lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar cuál es nuestro público y cuál es nuestro objetivo comunicacional dentro de lo que son las redes sociales. Porque el mundo es muy amplio. Y como tal, si tiramos tiros para todos lados, probablemente no le peguemos a nadie. Ahora, si ajustamos la mira, probablemente el resultado sea más positivo. Otra situación que se nos suma en esta diversidad, y que tiene que ver con lo primero que hablábamos. La gente no entra a comprar en las redes sociales, por lo menos a priori. Cuando uno se descarga Instagram, Facebook, TikTok, la red social que sea, no se la descarga para decir, ay, a ver, me quiero comprar una remera, me descargo Instagram. No, se descarga Instagram, se descarga Facebook para poder ver la foto del amigo, de la amiga, de la novia, del novio, del compañero de trabajo, en lo que sea, para seguir a algún famoso, algún conocido. Y después, en ese mundo, tenemos que aparecer nosotros. Entonces, el público está en un modo zombie. ¿Por qué en un modo zombie? Porque está abstraído. Entra incluso hasta por momentos para distraerse de la locura diaria, para mirar las fotos del amigo, de la amiga, como decíamos recién, y si nosotros aparecemos directamente con nuestro producto, nos ponemos ahí como queremos vender, lo que vamos a hacer es generar un choque. Vamos a generar una disrupción en su visión de lo que está en ese momento queriendo ver y observar en redes sociales. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es camuflarnos, hacer una especie de modo guerrilla al momento de comunicar. ¿Cuál es este modo guerrilla? Tenemos que parecernos a sus amigos, a sus parejas, a sus compañeros de trabajo, a esas formas de mostrar los distintos públicos. Porque el público que nosotros tenemos es un público zombie, el cual entra para una cuestión y nosotros estamos intentando llevarlo hacia otra. No entra para comprar y nosotros queremos comerciar. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar un punto común. Mimetizarnos, y cuando logramos mimetizarnos, ahí lo enganchamos. Y acá es donde entonces empezamos a meternos en este público comercial. Jim Lesinski, que es una persona que trabajó en Google allá por el año 2012, pasaron 10 años, y ya probablemente en 2012 no teníamos tanto o tan desarrolladas estas cuestiones de redes sociales, decían que los consumidores ya no ven la publicidad de su marca para después entrar en la tienda a buscar más información. En la actualidad, luego de escuchar sobre su marca, el paso siguiente es obtener más información y buscar el mejor precio. En el momento cero de la verdad, ese instante en el que abren sus laptops, en ese momento, hoy día, en el cual desbloquean el teléfono inteligente y realizan una búsqueda para verificar si su marca satisface sus necesidades. Van directo a la situación. Ya no son el consumidor tradicional que ustedes por ahí conocían. La necesidad, obviamente, que nosotros tenemos que ofrecer y satisfacerla, pero también nosotros tenemos que buscar generársela. Y me remonto un poquito más atrás, 1992, década del 90, una década quiebre para lo que tiene que ver con el marketing. Y me voy a ir a Pascal Weil, que dijo, las empresas o las marcas ya no tienen que ofrecer el objeto, tienen que ofrecer el sujeto. ¿Por qué no tienen que ofrecer el objeto? Casi que diría que Pascal Weil fue una visionaria. Porque mostrar el objeto es esto.
alterar y molestar al cliente y al usuario. Si todo el tiempo Coca-Cola quisiera mostrarme la botella y venderme la botella, la botella, la botella, la botella, la botella, me voy a saturar de la botella. Y si yo les pregunto, cuando ustedes ven Coca-Cola en la televisión o en la radio, donde sea, o en las redes, ¿qué vende Coca-Cola? Probablemente algunos me van a decir gaseosa, pero otros me van a empezar a decir que Coca-Cola vende felicidad, que Coca-Cola vende familia y que Coca-Cola vende Navidad. Yo siempre digo lo mismo, la Navidad no empieza el 8 de diciembre cuando armo el arbolito, la Navidad empieza cuando veo por primera vez la publicidad de Coca-Cola en la tele. Ahí entro en estado de Navidad. Es más, yo diría que para mí no tendríamos que armar más el arbolito el 8, sino cuando viste por primera vez la publicidad de Coca-Cola, traigan el arbolito que lo armamos. Empezó la Navidad. Bueno, eso es empezar a ofrecer el sujeto. Soy uno más, estoy con vos en la mesa, soy un miembro más de la familia y te puedo dar la misma felicidad que te puede dar tu amigo, tu amiga, tu novio, tu novia o quien sea. No soy solamente una botella de gaseosa. Bueno, todas estas cuestiones son de generación de necesidad y, por supuesto, entran en este mundo de consumidores a prosumidores. Y lo último, con respecto a los prosumidores, es que la diferencia está en que son productores de contenido. No solamente consumen, sino producen. La botella de Coca-Cola y la felicidad que transmite Coca-Cola no la voy a solamente mostrar yo. La empiezan a mostrar también los consumidores. Cuando comparten en las redes sociales una historia, cuando comparten una foto, cuando comentan y hacen algún comentario en las búsquedas de Google, y aparecen, ¿sí?, estas cuestiones que tienen que ver con críticas, o por ejemplo, no sé, subir una historia, como decíamos recién, y que una persona te responda, che, ¿qué onda este lugar? ¿Te gustó? Sí, la verdad que es fantástico. Bueno, es un prosumidor, me consumen, pero también produce lo que tiene que ver con mi marca. Entonces tenemos que tener doble cuidado. Porque tenemos que conquistarlo para que nos consuma, y tenemos que cuidarlo para que no se nos vaya para el otro lado, que sería el aspecto negativo. Entonces, ahí también tenemos esta cuestión de los prosumidores. Ustedes dirán, bueno, es un montón de cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos de públicos. Sí, es un montón. Realmente es un montón. Pero es nuestro fin. Porque el producto ya lo tenemos, el servicio ya lo tenemos. Nosotros ya sabemos lo que vendemos, lo que ofrecemos. Lo que tengo que terminar de construir, lo que tengo que terminar de armar, lo que tengo que terminar de asegurarme es a quién. Entonces, por eso tengo que tener en cuenta todas estas cosas. Y la mejor forma de armarlo y de pensarlo es crear nuestro propio arquetipo de cliente. ¿Y qué es un arquetipo de cliente? ¿Vieron ahora ya no se ve tanto, porque la tecnología no solamente pasa para los que hacemos comunicación, sino pasa para todas las profesiones? Cuando iban al médico y el médico buscaba la fichita de la historia clínica de cada uno. Bueno, es más o menos como la historia clínica del médico, es la historia clínica para los que hacemos comunicación y el arquetipo de cliente. Porque lo que nosotros hacemos es buscar justamente estas cuestiones. Datos demográficos, datos socioeconómicos, preferencias y hábitos sociales y factores psicológicos de nuestros clientes. ¿Para qué? Para entender bien a quién tenemos enfrente. Si yo no entiendo, no tengo bien en claro a quién tengo enfrente, por más que comunique la mejor de las opciones, estoy tirando un tiro al aire. Porque nunca habría pensado entonces la difusión en base hacia el objetivo. Probablemente hayan visto alguna vez el famoso esquema de Jacobson de emisor y receptor, en las dos puntas y el mensaje con el canal en el medio. Bueno, ese mensaje, que es esa línea que atraviesa de punta a punta, tiene que tener un destinatario claro. Porque ese mensaje lo voy a construir justamente en base a las características de mi destinatario. Y esa idea tiene que tener estas cuestiones. Y miren ustedes, en estos ejemplos, por supuesto, son personas creadas, inventadas, no son personas reales. Miren las distintas cuestiones que yo tengo que pensar y analizar. Y ustedes me dirán, ¿es necesario? Y mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí. ¿Realmente tengo que pensar cuáles son los sentimientos que la persona desea sentir? Sí, porque justamente tengo que ser un amigo más. Tengo que ser una persona más. Tengo que ser alguien en el cual yo pueda generar afinidad. Entonces tengo que conocer bien a quien tengo del otro lado. Entonces, esto que ven acá tenemos un ejemplo femenino y después tenemos un ejemplo
masculino, es un arquetipo de cliente. Donde podemos ver cuáles son sus preferencias, sus hábitos, sus factores psicológicos. ¿Es lo mismo comunicarle a María Laura Suárez que comunicarle a Santiago Sánchez? No. No es lo mismo. ¿Los dos pueden ser público mío? Sí. Pero tengo que armar una estrategia que o sea lo ampliamente necesaria para abarcar a ambos, o para mientras trabajo a Santiago pueda cuidar a María Laura o viceversa. Ahora, no voy a poder trabajar con Santiago, con María Laura, con Josefina, con Carlos, con Horacio, con... No. O sea, los públicos tienen que ser estandarizados y probablemente, por más que tenga Santiago y después tenga José, que tenga 40, bueno, pero por ahí es distinto la cuestión que con la edad, pero comparten hábitos, comparten factores psicológicos, comparten preferencias, entonces son el mismo público. Entonces lo que hago es, estas fichitas que yo voy armando, estas historias clínicas, lo que hago es agruparlas después por los públicos que yo voy teniendo. De esta manera, lo que hicimos fue ver un pantallazo de lo que respecta a públicos. Nosotros entonces lo que tenemos es un público global, infinito, un público que ya no es simplemente consumidor, sino que es prosumidor, un público al cual yo no entro solamente a venderle, sino que entro a conquistarlo y a que se sienta que soy uno más de él, y a un público que tengo que tener bien clasificado para entender qué es lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, ahí es donde yo tengo que empezar a focalizarme y ahí es donde yo tengo que empezar a pensar el primer paso de mi estrategia en redes sociales, el público. Una vez que yo tengo bien en claro hacia quién voy, empiezo a pensar en el cómo vendo y con qué cuento para vender. Esto tiene que ver con lo que recién trabajábamos. La rueda de la conversión es el primer paso después de tener definido mi público. Lo conozco, ¿sí? El primer paso de la rueda de la conversión, lo conozco, y ahí es donde puedo empezar a trabajar mi estrategia. ¿Cuál es el siguiente paso? Generar confianza. Esto que decíamos, mimetizarme, que me inviten a formar parte de su comunidad, que no sea una molestia y que cada vez que yo aparezca no sea una disrupción de su normalidad. Una vez que genere confianza, le informo. Le doy más conocimiento de quién soy yo. Le cuento más de mi marca. Ya me animo a romper un poquito más esa vergüenza inicial, ¿sí? Esa timidez. Y una vez que me conoce, tiene confianza y sabe un poco más de quién soy, recién ahí ataco un poco más fuerte con la oferta. Porque ya voy a estar un poco más seguro de que probablemente la respuesta sea positiva, ¿sí? Que no sea algo que le afecte, algo que le moleste, algo que lo altere. Ahí es donde me meto bien con lo que respecta a la oferta dentro de lo que es la rueda de la conversión. Entonces, lo que vamos a ver a continuación con las estrategias es todos los factores que yo tengo para ir girando en esta rueda de la conversión. ¿Cuál es la dificultad que tiene? Esto no es el colegio, que arrancamos el primer día de marzo y ya tenemos a todos los que vamos a tener en nuestra comunidad. Arrancamos el 1 de marzo con un par, probablemente el 1 de abril se nos sumaron otros, el 2 de mayo se nos sumaron otros, y así. Y de repente entonces los que se me van sumando arrancan desde el inicio de la rueda. Pero yo ya tengo gente que va en los segundos, terceros o cuartos pasos. Y ahí radica la dificultad. En armar una estrategia que vaya contemplando a todos. De la misma manera que decíamos, estrategia que contemple los distintos arquetipos, también tenemos que tener estrategias que contemplen los distintos instantes de maduración de la vinculación con nuestros clientes. Acá un listado de los distintos tipos de publicaciones que encontramos dentro de lo que son redes sociales, ¿sí? Fotoproducto, storytelling, memes, sorteos, tutoriales, ofertas, capacitaciones. Nosotros podemos segmentar un montón nuestras publicaciones y armar una estrategia en base a distintas cuestiones y a distintas formas de publicación.
El fotoproducto probablemente sea la más chocante de todas, porque ahí es donde me muestro directo y sea la que voy a tener que aplicar en aquellos que yo ya conozco y que yo puedo pensar en ofertarles. Voy a tener que trabajar mucho con lo que tiene que ver con storytelling, que es esto de crear una historia. Creo una historia para hacer sentir que soy uno más. Y usted dirá, che, qué repetitivo que sos con esto de ser uno más. Bueno, puedo ser repetitivo, pero quiero que sepan que es la base fundamental para poder arrancar con esta rueda de conversión que decíamos. Si no soy uno más, la rueda no arranca nunca. Y si la rueda no arranca nunca, no vendo nada. Es la dificultad que tiene la rueda es la sencillez para destruirse. Por lo cual hay que trabajarla con mucho cuidado. Después con los memes, los sorteos, los tutoriales, las capacitaciones, me muestro mucho más cercano, mucho más afín, y le voy dando información de quién soy. Esto que decíamos. Ir dando información, ir contando quién soy para que me conozcan. Si seguimos, encontramos muchas más herramientas, específicamente por ahí en lo que respecta hoy día a Instagram. ¿Sí? Los posteos, las historias, los reels, hacer vivos, algunas cuestiones que tienen que ver con envío de mail masivos, envío de mensajes de WhatsApp. El otro día justo me decía una persona, che, yo tengo creada una lista de difusión donde le mando a mis clientes los listados de precios y las novedades, y le estoy mandando 2 o 3 veces por semana. Ah, 2 o 3 veces por semana. Ok. ¿Y cuál es la respuesta? Y no mucho, la verdad. ¿Y sabes por qué no mucho? Porque sos una molestia. Entonces, ¿por qué soy una molestia? ¿A vos te gusta cuando te llenan de mensajes, incluso gente cercana, y de repente abrís el WhatsApp y tenés el WhatsApp con 200 conversaciones y el globito no se borra nunca, porque nunca termino de leer todas las conversaciones? Bueno, imagínate si en el medio del fastidio, 3 veces por semana vos sos responsable de que ese globito no se borre nunca. ¿Y qué le ofreces? ¿Le ofreces todo el tiempo cosas distintas? Y no, por ahí le mando una lista de precios el lunes y el viernes le mando otra, porque con el tema de inflación tengo que andar actualizando los precios todo el tiempo. Ah, encima le mandás malas noticias. 2 veces por semana y malas noticias. Peor todavía, estás casi que siendo tu propio enemigo. Entonces, todo tiene que ser pensado. Las herramientas son un montón. Hoy tenemos centenares de herramientas gracias a las redes sociales, al mail masivo, al WhatsApp, que también es una red social. El WhatsApp hoy día también podés tener tu propio catálogo si tienes el WhatsApp Business, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo hay que saberlo usar en su justa medida. ¿Por qué? Porque tenemos un público y ese público tiene sus características. Y no podemos estar todo el tiempo molestando a nuestro público porque le alteramos su normalidad. Cuestiones que soy repetitivo porque son la base de toda estrategia de marketing. Y bueno, perfecto, tengo mis herramientas. Yo tengo Instagram, tengo el público más o menos seleccionado y salgo a publicar. Ajá, ¿y cómo salís a publicar? ¿Tenés una idea? ¿Tenés una imagen? ¿La gente ve tus publicaciones y dicen, ah, esta es la publicación de fulano o de mengano? No, publico a medida que voy pudiendo. Bueno, obviamente que hay una cuestión básica que tiene que ver con los recursos. Más o menos, lo que tuvieron las redes sociales es que generaron un acercamiento del marketing a negocios y empresas que por ahí no cuentan con los mismos recursos que puede contar Coca-Cola, Mercado Libre, etcétera, etcétera. Lo que hicieron fue facilitar el acceso al marketing. Pero esa facilitación al acceso al marketing trae todo lo positivo y todo lo negativo. La confianza que recién decíamos con el cliente tarda muchísimo tiempo en construirse, pero tarda un segundo en romperse. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que tienen de masivo lo tienen de instantáneo. Y lo que yo hice en un segundo, por más que lo borre al toque, hablando en cotidiano, ya es tarde. Ya se lo vio 100 personas, alguno hizo una captura de pantalla, lo compartió, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo negativo ya se vio, ya me afectó. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso con mi imagen. Tengo que construir una imagen.
De la misma manera que ustedes construyen su imagen para los públicos que tienen, que son sus amigos, sus parejas, sus jefes, los que sea, de los usuarios o los seguidores que tengan en las redes. Yo cada vez que voy a subir una foto a mi red personal, lo pienso 2 veces. Yo no voy a subir una foto mía, todo desalineado, despeinado. ¿Y por qué? Porque no tengo ganas de que me vean como si fuese recién levantado. Su marca, ¿tienen ganas de que la vean recién levantada? No. También quieren ver a su marca alineada, cuidada, trabajada, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, y en esa cuestión, es que tienen que trabajar la imagen. Y es esto del branding. Es un proceso de construcción de identidad de marca, donde nosotros vamos a través de elementos tangibles e intangibles, construyendo y transmitiendo una promesa y un propósito. Es decir, ya con la construcción de nuestra marca, empezamos a comunicar. Ya nos mostramos como una marca seria, como una marca informal, nos mostramos como una marca mucho más simpática, mucho más agradable, como una marca deconstruida, hablando como poniendo términos de la actualidad, una marca más conservadora. Si yo opto por escribir con un tipo de lenguaje, con otro tipo de lenguaje, todo eso voy construyendo. ¿Por qué? Porque el branding es el alma de la marca. ¿Y qué compone este branding, este alma de la marca? Bueno, es mucho más que un nombre o un logotipo. No es, tengo un logo, tengo un nombre, es mi marca. No. Este branding, esta marca, es un conjunto de sentimientos y experiencias. Y fíjense que empezamos a utilizar terminología que está mucho más vinculada a un ser humano que una persona jurídica como es un negocio. ¿Cómo mi marca tiene sentimientos? Sí, mi marca tiene sentimientos, mi marca transmite sentimientos. Tiene que ver con la pasión de la historia que queremos contar. ¿Cuánta pasión yo le pongo? ¿No les pasa que ustedes están en redes sociales y cuando ven la historia de una marca, probablemente tenemos muchos comercios y negocios en Aedo de muchísimos años y que marcan la tradición y generan hasta identidad del barrio, esos negocios, y cuando hay alguna información o algo que tiene que ver con ellos, nos genera mucho más sensación y sentimiento de afinidad. Y hasta si es una publicación, nos dan muchas más ganas de ponerle un me gusta, por ejemplo. Porque va construyendo esa persona, esa humanización de la marca. Necesitamos valores que vayan construyendo y que vayan guiando las acciones que nosotros queremos trabajar de nuestra marca. Y en ese sentido es como nosotros vamos a ir promocionando nuestra marca, con esa idea, con esa imagen, con esa sensación. Y nos tenemos que hacer un par de preguntas. Nos tenemos que preguntar quién soy. Nos tenemos que preguntar cómo quiero ser, cómo quiero que me vean y cómo realmente me ven. Porque si yo me pregunto solamente quién soy y me quedo con mi idea, no estoy teniendo en cuenta a los que me están mirando. Y si yo me construyo una idea de cómo en realidad quiero que me vean, entonces yo solo me quedé con quién soy yo y cómo quiero que me vean, me hice una autoconstrucción y probablemente hasta puedo ser chocante para el resto. Tengo que pensar en el otro y cómo el otro me está viendo. Entonces ahí puede aparecer hasta ideas de la autocrítica. De decir, ¿realmente soy esto? ¿Mi marca es esto? ¿Quiero que mi marca transmita esto? ¿Quiero que vean esto de mi marca? Y ojo con esto. Cuando se pregunten quién son, pregúntenselo con sinceridad. Porque no hay nada peor que pensar que son algo que después no terminan siendo. Porque la vuelta, el boomerang del golpe negativo, puede ser muy duro. Si ustedes dicen, nosotros somos una marca que cuida el medio ambiente y nos encanta todas estas cuestiones, y después lo que hacen es mostrar todo lo contrario, el cliente deja de creer en ustedes. Entonces, ¿quién soy? ¿Cómo me ven? Y todo el proceso del medio tiene que ser realmente pensado y realmente trabajado con mucha sinceridad. Hay distintos elementos conceptuales, no voy a profundizar en cada uno de ellos porque si no extenderíamos la charla durante muchísimo tiempo. Pero, por ejemplo, voy a pararme en algunos, muy puntuales.
la misión y la visión. Una vez nosotros tenemos un formulario que solemos mandarle a los clientes cuando se contactan con nosotros, como para empezar a conocernos. Nuestro formulario se llama Tomemos unos mates. Y se lo mandamos para que, bueno, nos cuenten un poco de su negocio, conocerlos bien y poder hacerle una propuesta que sea realmente afín a lo que están buscando. Y una vez un posible cliente nos dicen misión, visión y valores. Eso es para las grandes empresas. Nosotros somos una pyme. ¿Y cuál es el problema? Ustedes como personas no tienen valores, no tienen una misión en esta vida, y no me voy a poner filosófico igualmente un miércoles a casi las 8:20 de la noche, pero digo, ¿no tienen una misión en la vida? Y entonces, si lo tienen ustedes, ¿por qué no lo puede tener su empresa por más pequeña que lo sea? Y además no solo eso, lo tiene que tener, porque es el punto inicial para todo lo que viene luego. Porque los valores, la misión y la visión van a construir mi forma de comportamiento. Y si construyen mi forma de comportamiento, mi comportamiento con lo que me muestro tiene que ser vinculante. Lo que veíamos recién. Propósito de la marca, las promesas, los atributos, el posicionamiento, el eslogan, el tono de voz, cómo le hablo. Si yo me quiero mostrar como una marca cercana, afín a mis clientes, no voy a arrancar con mis textos diciendo, estimados, tengan ustedes muy buenas noches. Pero tampoco tengo por qué hablar, che, ¿cómo andan? ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo anda la noche de miércoles? ¿Qué pinta hoy? No. Tengo que construir mi tono, mi idea. Si soy una marca seria, conservadora, no me imagino hablando con un lenguaje, por ejemplo, todes tenemos que... No, porque soy súper conservador y voy a hablar con un lenguaje que es inclusivo y que no tiene nada que ver con la idea conservadora. Bueno, estas cosas que ustedes pueden en general decir son polémicas, tienen que construirlo, tienen que pensarlo, tienen que armarlo. Y no pueden pasar de un lado a otro de un segundo. Si ustedes sienten que la imagen tiene que cambiar, tienen que trabajar y tienen que pensar en una transición. Todo tiene que ser pensado. Por eso la palabra clave y la idea esencial cuando ustedes se ponen a pensar en comunicación y en marketing es estrategia. Estrategia como proceso, como cuestión sistemática, donde cada uno de los puntos tiene que estar vinculado, tiene que funcionar correctamente, etcétera, etcétera. Nada puede quedar librado al azar. Todos estos puntos tienen que trabajarse. Obviamente que hay otras cuestiones que tienen que ver con elementos visuales, propiamente dicho, el símbolo, el logotipo, el cromatismo, los colores, las tipografías, las letras, y todo otro elemento gráfico o estilo fotográfico que ustedes quieran promocionar. Piensen que esto, hoy día, es mucho más importante que antes. Porque antes era el símbolo, el cromatismo, etcétera, formaba parte de un cartel, de un folleto, o a lo sumo de una publicidad en la vía pública. Hoy en redes sociales, esto es seguramente lo más importante que tengan que trabajar. Porque es lo primero que se ve, la cuestión visual. Esto que les decía de que no rompa la normalidad, bueno, se trabaja con esto. Y que en ese no romper la normalidad, y hago así porque mientras van scrolleando, bajando en los perfiles, van a aparecer ustedes en el medio de las otras publicaciones. No solo no romper con la normalidad, sino que cuando aparezca una publicación digan, ah, es de fulanito. Porque tiene este color, porque tiene esta tipografía, porque tiene este logo. Que sean fáciles de identificar. Forma parte de la generación del proceso de confianza. ¿Qué lugar ocupan las redes sociales dentro de nuestra estrategia de marketing? Y qué buena pregunta. Porque bueno, la estrategia de marketing no es solamente una cuestión de las redes sociales. Pero hoy día es fundamental y es clave lo que es redes sociales. Por algo estamos en esta charla. Bueno, el branding hoy tiene su propio social media, su propia subclase, que es el de medios sociales. Dentro del marketing digital tiene su propia estrategia específica en busca de lograr los objetivos de la marca. Y tiene 4 pilares. El público, el contenido, 2 cuestiones que venimos trabajando. La interacción, la búsqueda de vínculos, y el análisis y evaluación que lo vamos a ver sobre el final de esta charla. Algunas pautas: transmitir la personalidad,
coherencia y consistencia en la información. No tenemos que ser dubitativos, no tenemos que ser generalistas. Ser originales y marcar la diferencia. Una estrategia comunicativa integrada. Identidad visual, esto, de que cuando lo vean digan, es tal. Premiar la fidelización de nuestros clientes. Y recurrir siempre a expertos o líderes de opinión que lo que hagan es validar nuestro contenido. Siempre que haya líderes de opinión, expertos que formen parte de nuestro social media branding, lo que vamos a lograr es validez. Y nada más importante para la generación de confianza que la validación externa. No lo digo yo, lo dice otro. Fácil segmentación, porque nos podemos trabajar en la limitación propia, en segmentarnos propios y en segmentar los públicos. Mayor alcance, inversión mínima, humanización de marca, lo que venimos trabajando, creación colectiva y resultados en tiempo real, porque estamos en las redes sociales, estamos en inmediatez, estamos en el momento. Las redes sociales son un mundo de momento. Es lo que pasa ahora. No es el diario papel que queda viejo, es lo que pasa en este momento. Entonces, todo lo que nosotros hagamos tiene que estar pensado en base a esas cuestiones. Acá vemos un ejemplo, después igual les vamos a hacer llegar algún material donde van a poder profundizarlo, pero fíjense ustedes lo que sería un social media branding, en este caso de Mercado Libre, donde todo está pensado, donde el estilo fotográfico es siempre el mismo, donde hay una idea, donde hay repetición de elementos, donde hay colores, donde hay tipografías y donde hay mensajes. En ningún momento aparece la idea de nosotros te estamos haciendo un envío o vos nos estás comprando tal cosa. Pero me das a entenderlo. Y si yo veo la foto del nene con la caja de Mercado Libre, tranquilamente puede ser la foto de una amiga, de un amigo, y que sea el hijo que le sacaron esa foto. No me rompe mi normalidad de redes sociales. Entonces todo esto es la construcción que nosotros estamos hablando. Y ahora nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el poder de las redes sociales, porque todo muy lindo. Las herramientas, el social media, lo que respecta a los públicos. Pero ¿por qué entonces nos focalizamos tanto en redes sociales? Tanto trabajo, tanta vuelta tengo que darle. ¿Por qué no me quedo con mi método tradicional que por ahí es un poco más sencillo? Porque justamente esto. Las redes sociales tienen un poder que no tiene ningún método hoy día. Acá hay algunas definiciones de poder, las voy a pasar para ganar tiempo, porque son definiciones de diccionario. Pero me voy a quedar con esto. No voy a darles clase de historia miércoles a las 8:30 de la noche, porque aparte no es lo mío. Pero sí me resulta muy interesante cómo ha ido transformándose la idea de poder. Pasando desde aquel 1500, con Maquiavelo y su famoso Príncipe, donde poder era sinónimo de violencia, pasando a Hobbes y el contractualismo y la creación de las constituciones y la constitución de los Estados Unidos, de la cual derivan todas nuestras constituciones, etcétera, 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 el contrato social, el poder vivir en comunidad. Gramsci, su hegemonía cultural, donde empiezan a aparecer algunos factores que tienen que ver con estas cuestiones de cultura y a través de la cultura, de lo visual, de lo espectacular, poder manejar y ejercer el poder dominante, y cerrando con Foucault y Deleuze, con las sociedades de control y el panóptico, el ojo que todo lo ve, y la sociedad de control que tiene que ver con la revolución tecnológica. Deleuze, allá por finales de los 90, ya empezaba a hablar de que la tecnología iba a permitir generar dominación, donde con un simple elemento energético podía haber hasta un riesgo pasivo y activo de sabotaje. Y donde hasta habla de una inoculación de virus, pero no nos vamos a meter en esa cuestión porque aparte decimos virus y ya nos pone a todos en alerta y no es la idea. Pero sí esta idea de que poder como control y a través de la tecnología. Las redes sociales lo saben todo y ejercemos poder a través de las redes sociales. Y eso nosotros lo tenemos que aprovechar, tenemos que generar un Big Data. ¿Cómo un Big Data? Pero eso tiene que ver con tecnología, inteligencia artificial. ¿En serio? ¿Nosotros? Sí, nosotros. Las redes sociales nos aportan una enorme cantidad de datos que nosotros tenemos que saber aprovechar.
esos datos que después los podemos convertir en información a través de un simple proceso de análisis y procesamiento, es lo que nosotros tenemos que aprovechar también de las redes sociales. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. Acá tenemos algunos ejemplos de Starbucks, de Nike, y alguna incluso estación de servicio que, como creo que no ha revelado su estrategia, no voy a hacer mención específica de la marca, pero que a través de los datos que va obteniendo con la inteligencia artificial, segmenta sus promociones y segmenta los servicios y productos que va ofreciendo. Bueno, nosotros con las redes sociales eso también lo podemos hacer. Podemos descubrir y podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque miren esto. Esto es la última actualización a enero de 2022 que hace HotSuite. La cantidad de miles de millones de usuarios que hoy están en las redes sociales. Nosotros podemos tener información. No vamos a obtener información de los 2.910 millones de usuarios, obviamente hay cuentas repetidas y por eso también el número, pero digo, no vamos a conseguir la información de todos, pero sí de los nuestros. Si nosotros logramos que nos sigan 15.000 personas, vamos a tener información de 15.000 personas. E información que realmente podemos aprovechar. Y esto nos lo dan las redes sociales. Entonces, a veces, uno, por esto que, como ponía el ejemplo de la pyme que me decía yo, misión, visión y valores, no, soy una pyme. El pequeño y mediano emprendedor también tiene herramientas de un amplio poder que puede utilizarlas en su favor. Y no hay que tenerle miedo. No hay que pensar que eso está lejos todavía para uno. No, está al alcance. Lo único que hay que tener es un buen uso para que no nos venga en contra, que es lo que veíamos en una primera instancia. Comportamiento en redes sociales. Acá vemos algunos datos más que son muy elevados en la República Argentina. Fíjense ustedes, el día tiene 24 horas. Trabajan más o menos 8 a 12, dependiendo el rubro en el cual se desempeñen. Pongámosle que entre almuerzo y cena dedicamos 1 hora, más entre que te bañás y el traslado, etcétera, etcétera. Bueno, entre todas esas cuestiones, que tendría que dar 24, a veces necesitamos que dé 26, 27 y no podemos ir contra ello. Bueno, fíjense que en toda esa vorágine de tiempo le dedicamos un promedio de más de 3 horas diarias al uso de redes sociales. Entonces la gente está ahí. La gente no está caminando por la calle solamente mirando mi vidriera o a través de cualquier método tradicional. La gente está en las redes. La gente está, es nuestro nuevo mundo de exponernos y mostrarnos. Acá el uso de aplicaciones, principalmente para chatear y enviar mensajes, obviamente, pero fíjense que casi el 80% de las personas, de usuarios de Internet entre 16 a 64 años, utilizan aplicaciones móviles para compras. Y si a eso le sumamos a que dentro del 98% de redes sociales también podemos estar nosotros, la importancia de las redes lo hace aún mucho más grande. Entonces, las redes nos dan una cantidad de datos, nos dan una cantidad de estadísticas que va, incluso hasta podemos segmentar públicos de acuerdo a su poder adquisitivo. ¿Y cómo lo sabe? Y porque Facebook considera que una persona que sube fotos en distintas partes del mundo a lo largo de un año tiene un poder adquisitivo elevado, porque le permite viajar. ¿Eso hace Facebook? Sí, eso hace Facebook. Y ni hablar de la cantidad de cosas que sabe por dónde entran, qué compran, los gastos, la cantidad de veces. No es que quiera sembrar el pánico, porque no pasa nada, pero digo, los datos de cada vez que ustedes cargan con Mercado Pago o ponen los últimos 3 números del código de seguridad de la tarjeta y sale que gastaron tanto, en la Matrix, como le digo yo, la suma, el total de lo que van gastando, queda. Y eso Google y las redes sociales lo utilizan para mostrar la información. Entonces, ¿cómo uso todo esto? ¿Cómo uso este gran número de información y de datos que me da? Tengo que agarrar, analizarlo y tomar decisiones. A quién venderle, si tengo que hacer un cambio, qué producto se vende más, qué servicio se vende más, cuál llama más la atención, cuál gusta, cuál genera más debate, cuál recibe más críticas. No puedo dejar pasar todo esto. Porque son cuestiones y son cosas que tengo que considerar al momento de tomar decisiones, de llevar adelante mi negocio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de comunidades y de micromundo? Bueno, todo lo que ustedes hacen en la vida tradicional lo pueden hacer solamente en una plataforma. No necesitan la generalidad. Pueden focalizarse nada más en lo poco o en lo chiquito que puede ser un mundo de redes sociales. Lo que están haciendo es una investigación de mercado virtual. Y no porque yo sea docente de investigación de mercado quiera hacer foco en esto.
sino porque lo es. Las investigaciones de mercado, ¿qué es? La búsqueda de datos para procesarlo y tomar decisiones en base a un objetivo. Bueno, es esto. Y lo pueden hacer cada uno de ustedes sin necesidad de extrapolarse a un mundo mayor a través de redes sociales. Entonces, las redes sociales no radican la importancia solamente para mostrar su producto, para generar la confianza y para vender. Radican la importancia de que cuando ustedes llevan adelante una estrategia de comunicación efectiva que hace que los públicos que lo sigan sea su público que realmente es efectivo o potencial, lo que hablábamos al principio, tienen datos de esos públicos efectivos y potenciales. Y eso les va a permitir a ustedes tomar decisiones más certeras en aquellos públicos que son cercanos. El ejemplo de la tortilla a mí me encanta. ¿Por qué? Porque me gusta la tortilla, porque son las casi 8:30 de la noche y empieza a picar el bagre, hablando en cotidiano y para empezar a ponerle un poco de ameno porque nos vamos acercando a las preguntas y saquémosle esta idea de teoría y de ciencia a la charla. Y además, porque es perfecto lo que les quiero mostrar. Imagínense si alguno de ustedes tiene una roticería y contratan un nuevo cocinero y les dice, ¿sabes que mi especialidad es hacer tortilla? Uy, qué bueno, porque nosotros no vendíamos tortilla. Dale, perfecto, pero ¿qué la hacemos? ¿Con cebolla o sin cebolla? No sé. Y hagámosla con cebolla, pero la cebolla está carísima. ¿Me conviene comprar cebolla? Hagamos una cosa. En Instagram tenemos 10.000 personas que nos siguen. Y de las 10.000 nos compran 500. No importa. Pero hagamos una encuesta y preguntémosle a la gente. Si la gente en mayoría nos dice con cebolla, compramos cebolla. Si la gente nos dice sin cebolla, no compramos cebolla, no hacemos la inversión. Eso lo pueden hacer ustedes. Con una buena comunicación, para asegurarse que el público sea el objetivo y para que sea una decisión. ¿Con qué? Con los datos que arroje esa simple pregunta que hacen con una historia de Instagram. Nada más. Vamos a, para darle el cierre ya a la charla, a mostrar algunos datos sobre e-commerce, sobre esto que es el mundo digital. Porque está bien, vuelvo a retroceder. Tengo los públicos, tengo la idea, tengo la marca, tengo las redes, todos los datos que me ofrece, bla, 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 bla. ¿Pero realmente es conveniente meterme en este mundo digital? A mí me va bien en el mundo tradicional. Ok, veámoslo. Tuvimos una crisis enorme, sin precedentes. Y con el respeto de, por supuesto, todo lo que ha pasado en esa crisis y las pérdidas que hemos tenido, más allá de lo económico, fue una oportunidad. Fue una oportunidad para los negocios. ¿Por qué fue una oportunidad para los negocios? Porque mientras la gente le daba miedo ir al supermercado, mientras la gente le daba miedo ir a los negocios, en América Latina el comercio electrónico creció un 300% durante la pandemia. Y a pesar de que hoy ya estamos dejando, por más que la pandemia continúe, pero estamos dejando de lado lo que son las cuestiones que tienen que ver con confinamientos y demás, sigue en niveles similares o elevados de crecimiento todo lo que tiene que ver con el e-commerce. Fíjense ustedes, en 2021, es decir, había pasado lo más grave de la pandemia, 684.459 compradores nuevos tuvo el mundo digital, alcanzando un total de casi 21 millones de personas. Esto es la República Argentina, 21 millones de personas casi que optan por realizar compras a través del mundo digital. Esto lo que hace es empezar a sacarle el miedo. Y probablemente el miedo se haya ido producto de una necesidad. No nos quedaba otra. Lo que antes nos frenaba, me da cosa poner los datos de la tarjeta, hoy, producto de esa necesidad, el miedo lo fuimos dejando de lado. ¿Con qué? Con esto. Casi 21 millones de personas compran a través de lo digital. Obviamente que hay que tener mucho cuidado. No hay que mandarse por mandarse. No voy a hablar de la confianza ciega. Pero no hay peligro. Si hacemos las cosas con seguridad, no tendría por qué haber peligro. Fíjense el crecimiento de la facturación. Y alguna vez me dijeron, bueno, pero vos la facturación la tenés que tener en cuenta también con el porcentaje de inflación. Bueno, vamos a tenerlo en cuenta el porcentaje de inflación. Fíjense ustedes. El incremento de la facturación siempre estuvo por encima del porcentaje de inflación. Ni hablar de los números finales que arrojó el 2021. ¿Sí? El número final del total de facturación del comercio electrónico. Y si queremos hablar en órdenes de compra, es decir, en cantidad de pedidos por e-commerce, también se registró crecimiento. Y fíjense que a pesar de haber terminado el año de la pandemia, el 2020, donde el incremento fue exponencial,
el 2021 también registró un crecimiento. Menor, pero crecimiento al fin. Es decir, se sigue sumando. No retrocedió ni se estancó. Sigue creciendo. Algunos rubros específicos, obviamente el crecimiento en 2021 fue mucho más alto para rubros como pasajes y turismo o espectáculos, porque venían de números muy negativos en 2020. Entonces, ahí se llevan los números más exponenciales de crecimiento. Pero fíjense que todos los casos crecen. O sea, no es una cuestión de un rubro, algunos más y otros menos, pero todos los rubros van creciendo. Todos los rubros tienen su posibilidad de crecimiento en el comercio electrónico. Y es un crecimiento continuo. 2019 a 2020 hay un quiebre clave, producto de la pandemia, ya sea por la positiva o por la negativa, porque a cada rubro le afectó distinto, pero el crecimiento final, al final de la tira, será en todos los rubros. Es decir, todos los rubros pueden hacer aprovechamiento de esto que tiene que ver con el comercio electrónico. Se fue incrementando las personas que empiezan a hacer compras de manera cotidiana. Es decir, fortalece aún más los números que mostrábamos recién, porque deja de ser algo esporádico. No lo hice por única vez, por una necesidad de momento. Crece el cotidiano, ¿sí? Crece el de necesidad correspondiente, obviamente, en relación a lo que venían siendo años anteriores, ¿no? Después, por ahí, de 2020 a 2021, se da una baja, producto del quiebre que fue la pandemia. Pero en sí, el crecimiento en los años es exponencial. Y fíjense ustedes cómo más del 30% del peso de compra online ya forma parte del 11% de las empresas. Es decir, el 11% de las empresas que fueron encuestadas por la Cámara de Comercio Electrónico declararon que el 30% de sus compras son online, o de sus ventas son online. Y el 60%, ¿sí?, está por encima del 10%. Es decir, más del 10% de mis compras son online en el 60% de los casos. Son los números. Y marcan una pauta. Entonces, ¿el método tradicional hay que dejarlo de lado? No, no hay que dejarlo de lado. Pero hay que tener mucho cuidado de que el método tradicional no quede muy atrás con respecto al digital. Redes sociales. El 54% de las personas realizaron alguna compra utilizando redes sociales durante el 2021. Había sido el 50% en el 2020. ¿Dónde se dan las mayores compras? Fíjense ustedes. Durante el 2020 fue en Facebook. Empieza a crecer cada vez más en Instagram. Facebook, con el correr del tiempo, se va a terminar convirtiendo en un cementerio virtual, donde los perfiles van a ser más de personas que lamentablemente ya no están. Mati, te interrumpo un segundito que Sí. quiero despedir a Fabiana, que se retira. Sí. Ella es compañera de Mefeba. Fabiana, gracias por estar, gracias por acompañarnos. Un placer que hayas estado con nosotras. No sé si El placer es ahí, mío. Excelente la charla. Un placer acompañarlas, chicas. Bueno, excelente todo. Después se las compartimos cuando termine la grabación. Gracias. Bueno, Fabi. muy didáctico. Nos Gracias, volvemos hasta a hablar. luego. Chao. Hasta luego. Perdón, Matías. No, por favor. Entonces, para ya ir cerrando, algunos datos adicionales que tenemos, que respecta ya por ahí interés de ustedes de, bueno, cómo me meto en el mundo virtual, tener en cuenta que la mayoría del 80% de las transacciones se realiza por tarjeta de crédito, el 50% lo financia al menos en 6 cuotas, lo que tiene que ver con las ventas, y el único dato que por ahí bajó un poco fue la tasa de conversión, es decir, que los individuos cuando entran se muestran un poco más dubitativos al momento de tomar las decisiones, pero esto en realidad no tiene que ver con el comercio electrónico, sino que probablemente tenga que ver con la situación económica actual. No tenga que ver con el contexto del comercio en sí general virtual, sino con la situación macro de la economía, en la cual al momento de tomar la decisión si lo compro o no, me encuentro más dubitativo, porque tengo que pensar si me compro esto, no me puedo comprar lo otro, ¿sí? Pero bueno, eso va a una generalidad que excede a lo virtual. El envío, el 55% de las compras son con envío, el 37% con retiro local, después empieza a irse para abajo, incluso aparece el 2% de las Last Miller, que son empresas como Pedido Ya, Rappi o Motomensajería. Y esto es lo que tiene que ver con el comportamiento empresarial. 7 de cada 10 empresas consideran que el nivel de actividad del e-commerce del 2021 fue mejor que el del 2020, es decir, fue mejor que en plena pandemia. Las expectativas para el 2022, que lo estamos transcurriendo, pero los números finales los tendremos el año que viene, son aún más altas que las del 2021,
Y fíjense que 6 de cada 10 empresas reasignaron o incorporaron personal para el canal del e-commerce. Entonces, claramente es lo que viene y es lo que estamos viviendo. No podemos descuidarlo. No podemos dejarlo pasar. Porque cuando esto supere al tradicional, ya vamos a estar 10 pasos atrás. Lo que hay que hacer es subirse al tren. Subirse e ir despacio. No iremos en el primer vagón, iremos en el quinto. Pero estamos en el tren. El problema va a estar cuando el tren esté 5 estaciones más lejos que nosotros. Porque ahí vamos a tener que correr al tren. Entonces, no hay que dejar de lado lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Bueno, acá hay algunos datos de que no solamente pasa en Argentina, sino que también hay otros países del mundo, y que gente como la directora de Soluciones Digitales de Mastercard lo planteaba como no solo lo que llegó para quedarse, sino como la reactivación de la post-pandemia. Y ya para cerrar, cuando a mí me preguntan si mediante una red social se puede generar y se puede lograr éxito, a mí me encanta esta foto en la cual se ve que grandes empresas salieron de un garage. Entonces imagínense si grandes empresas se formaron en un garage, si ustedes no pueden lograr el éxito a través de una red social que es global con un público infinito. Masivo, de momento y de alcance ilimitado. Está todo dado para poder lograrlo. Y alguien que sabía y sabe mucho de redes sociales, perdón, de redes no sociales, mejor dicho, que es Michael Jordan, dijo: he fallado más de 9.000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 juegos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el juego y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida, y es por eso por lo que tengo éxito. Entonces, anímense, si aún no lo hicieron, a probar el mundo de las redes sociales, porque sin lugar a dudas, ahí tendremos la pauta. Ha sido una charla más bien general e introductoria de algunos conceptos, son mucho más profundos, y ahí tenemos nosotros un beneficio y un obsequio que queremos hacerles a quienes formaron parte de la charla el día de hoy. Nosotros tenemos un curso que va a arrancar el día 13 de septiembre de cómo vender en redes sociales. Es un curso 100% virtual y lo que le vamos a ofrecer, después se lo vamos a hacer llegar, hablaremos con Verónica para ver cómo hacerle llegar a ustedes, es que quienes formaron parte de la charla pueden tener a disposición un 20% de descuento en la inscripción del curso. Así que bueno, nada más. Muchísimas gracias por haberme escuchado, por la invitación, y quedo abierto a todas las consultas que quieran realizar. Matías, acá Paola te agradece, te dice que está súper interesante la charla. Nuestro vicepresidente Jorge Costas también te agradece en el chat. Yo sí tengo una pregunta. Es algo que yo trabajo mucho con mis clientes porque me sentí como muy identificada. Así que va la pregunta. Cuando hablamos de misión, visión y propósito, porque esto es algo que me preguntan mucho, entonces, ¿cuál es la diferencia entre visión y propósito? A ver, en realidad, misión y propósito no tiene diferencia. O sea, la diferencia está en misión y visión. Porque en realidad es misión, visión y valores. Sí. Entonces, misión y propósito, en líneas generales, es lo mismo. Hay diferencias semánticas de significados, no en profundidad. Sí, la diferencia que muchas veces se confunde es la de visión y misión. La visión es lo que yo aspiro a hacer. Es una cuestión más desde la mirada incluso hasta de un índole futurista, si queremos llamarlo. Lo que tiene es que yo siempre digo lo mismo, la visión, lo que tenemos que hacer muchas veces es, como los viejos cowboys, agarrar la soga, tirarla, traerla un poco para acá, porque a veces planteamos cuestiones como que queremos salvar al mundo. Y no lo vamos a poder hacer. Entonces, la visión es aquello a lo que yo aspiro, a lo que yo quiero llegar, y la misión es cómo voy a ir construyendo ese camino. Ahí radica la diferencia. Y tiene que ver también mucho con la integración que yo hago de esas misión y visión con los públicos, con nuestros productos. No lo tengo que pensar solamente en uno mismo. Mi visión es que
podemos ser la empresa o que quiero ser, o quiero formar, o quiero potenciar, o quiero plantearme con la empresa que tal cosa. Bueno, mi misión es para ello, dentro de 5 años, aspirar a esto, dentro de 10 años esto, o lograr alcanzar tal situación. Entonces, la misión la voy construyendo, la voy armando, son los pasos. ¿De qué? De alcanzar esa visión final que yo tengo. Es como una especie de objetivo general y objetivos específicos. Para avanzar un poco más. Tengo una mano levantada, te quieren hacer una pregunta. Sí. No sé tu nombre porque no dice tu nombre. Dice Maciotti. Maciotti puede ser. Ay, estoy sin anteojos, se me nota la edad. Juan, tenés una pregunta. Sí, buenas noches a todos. Y bueno, en principio agradecerle a la Cámara esta posibilidad de escuchar a Matías. La verdad que fue muy claro, es muy interesante lo que plantea. Y bueno, en mi situación particular, yo soy un profesional, hace un año me recibí de psicólogo y tengo muy claro el tema de que hoy en día uno debe estar en las redes, ¿no? Un poco acompañando lo que dice Matías. El tema es que por ahí para un profesional como yo, ya grande, digamos, en edad, digo, el tema a veces dificulta hacer todo esto que él venía proponiendo, ¿no? Cómo insertarnos en las redes, cómo mimetizarnos, cómo hacer todo este estudio de mercado. Y se habla por ahí mucho de un community manager en este tipo de cuestiones. Porque entiendo que todo lo que planteó Matías hoy es por ahí dificultoso para ser un individuo solo y realizar su profesión y realizar todo esto, ¿no? Todo este trabajo de marketing y estas estrategias. No sé si estoy equivocado o no con esto del community manager o... A ver, sí, obviamente que si uno puede delegar esa función en un profesional, crecen las chances de éxito porque la idea va a estar focalizada. Yo no puedo decirte cómo hacer o brindar o realizar tu servicio, no puedo decirte cómo producir tu producto, pero sí puedo decirte cómo promocionarlo. Necesito que vos me cuentes algunas cuestiones, algunas características, y en base a eso yo voy a encontrar las herramientas. Entonces, claramente es un trabajo conjunto y vos, si lo podés delegar en un profesional, claramente vas a obtener muchos más beneficios. Contra mi voluntad y mi beneficio propio, digo, hay casos de éxito que lo han sabido llevar adelante por sí solos y le han encontrado una vuelta y muchas veces por ahí en producción de videos o a través de cuestiones que tengan que ver con análisis, con reflexiones. Empiezo a pensar unos ejemplos más vinculados a lo tuyo, ¿no? Con cuestiones donde vos puedas mostrar tu pensamiento, tus formas, y que vos generes esa afinidad con tus clientes que son aquellos pacientes que vos puedas tener o que tengan la necesidad de encontrarte. Digo, acá en el caso tuyo, la satisfacción de la necesidad es que yo estoy necesitando ayuda, que yo estoy necesitando a alguien que me escuche, alguien que me acompañe en una situación particular, lo que sea. Bueno, entonces ahí es donde vos empezás a desmembrar algunas cuestiones y decir, bueno, si yo tengo este público que necesita esto, que tal y tal cosa, por ahí, no sé, digo, en tu caso puede ser que vos tengas un público, no apuntes a niños, apuntes a gente grande, entonces vos ya vas segmentando por edad, de acuerdo a lo que pueda ser el valor de tus servicios, podrás segmentar también por público, por cuestión económica, entonces vas armando ese arquetipo que veíamos recién, y después es ir pensando las ideas, cómo puedo llegar, cómo puedo mostrar, no sé, digo, probablemente sea muy difícil ponerlo en texto lo que vos quieras mostrar. Entonces, el primer recurso sería un video. Bueno, pero ¿cómo voy haciendo ese video? Bueno, todas esas cuestiones, obviamente, son construcciones, son prácticas, son formas que lo puede hacer uno y después, obviamente, si vos podés recurrir a un profesional que te haga un video
en el cual ese video esté editado, tenga una imagen, tenga un color, tenga todos los cromatismos, etcétera, etcétera, va a tener muchísima más potencialidad. Pero sí, la figura del community manager es clave, y aparte dependiendo del rubro. Es un poco subjetivo la opinión en ese caso, pero bueno, sí, es así, es la realidad. Me gustaría hacer un pedido. Muchas gracias, Matías. No, por favor, Me gustaría hacer un pedido, me gustaría, hola Hernán, ¿cómo estás? Me gustaría si pudiesen prender sus cámaras para poder sacar una foto de recuerdo, para que nos quede a Matías y a la cámara, si son tan amables. Sé que puede Vero, ser... si me permitís, mientras vos sacás la foto y el resto de la gente se conecta con cámaras, Sí. Matías, te dejo una consulta para después. Sí, A ver, ¿qué es lo que tenés como curso o algo por el estilo para lo que es B2B? Porque todo lo que hay dando vuelta en el mercado es B2C, y la verdad que está muy bueno. La verdad que la clase que diste hoy, 10 puntos, 10 y medio. Pero el negocio mío es lo que es B2B, y no encuentro a alguien que le preste atención a eso o que se focalice en eso. Así que después, si tenés algún dato, te lo voy a agradecer. sí, como no, y sin duda es interesante esto que vos decís, porque muchas veces pareciera ser que el B2B no se pudiese llevar adelante por redes sociales, porque es como decir, ¿cómo hago para pensar que otro negocio o otra cuestión, o mi público objetivo esté en un perfil de redes? Bueno, está. Y probablemente una de las pistas más importantes, y después obviamente si querés lo podemos extender, es elegir correctamente el canal. Porque probablemente la clave esté en el canal, es decir, en esa comunidad, en ese micromundo, donde haya otros negocios que estén buscando tu solución. Y que por ahí no es Instagram, por ejemplo, o por ahí no es Facebook, o por lo menos no es por donde hay que empezar, porque están en otro lado. Y el mensaje puede ser muy similar, pero en realidad la clave, el factor fundamental va a estar en el canal. Pero si querés eso... Te dejo la inquietud y después seguimos el tema, porque la mayoría es B2C y lo sé. Así que te dejó tarea. Dale, no hablamos, no hay problema. El Prezi te dejó tarea. No, pero es muy interesante porque digo, son distintas modalidades de negocio. Incluso a esto que habla Hernán, me pasa mucho nosotros trabajamos con una consultora de comercio internacional, y el comercio internacional principalmente es B2B. No tenés mucho el B2C en esa cuestión. Y es muy importante, y ¿sabés qué es lo más interesante del B2B? Además del contactar al cliente, el mantenimiento, la fidelización del cliente a través de redes sociales. ¿Sí? Es un mundo muy, muy interesante el de redes sociales a través del B2B. Los tiempos son otros, sobre todo en el B2B, y eso es el diferencial. Así que bueno, ya a mí me queda dejamos la batuta a Vero para que me continúe. queda como la intriga de qué están hablando. Podemos pensar también. Podemos pensar otra clase, ¿no? Exactamente. Porque ya me quedé como, me anoté todo, digo, a ver, ya me estoy yendo a Google, a Juan Google, a ver de qué estaban hablando. Bueno, yo quiero agradecer a quienes nos acompañaron y auspiciaron de pantalla. Quiero agradecer a quienes que son comerciantes de AEDO y que nos acompañaron en el auspicio de esta charla. Me había quedado pendiente compartirlo, si bien en la presentación estuvo. Quiero agradecerle a Walter, a Ariel, a Evangelina, a Paola, a Liz, a Claudio, haber sponsoreado y acompañado esta capacitación. Contarles también que próximamente, por habernos dejado los datos, vamos a estar compartiendo otras charlas más. Y bueno, hoy con esto que hablaron con Hernán, ya a mí se me disparó la curiosidad a full. Los coaches somos gente muy curiosa, así que, no sé, yo voy a pedir una clase más, me parece.
Agradecerte muchísimo, Matías, por habernos contactado, por habernos aportado todo esto. Siempre es bueno conocer más. Nuestro objetivo desde la Cámara, que todo AEDO, la comunidad, tenga acceso al conocimiento, que el conocimiento y la educación son hoy de un valor incalculable. Así que gracias infinitas por todo lo que nos aportaste hoy. Es un placer haber formado parte y que me hayan invitado, y sin lugar a dudas, la capacitación es un factor determinante. En mi caso, encima, como docente, más allá de mi rol en la comunicación, como docente, para mí es una pasión, más aún, y en la capacitación está la clave, porque probablemente sea la forma de poder sacarle el miedo a lo que viene. Este miedo a lo digital y a lo tecnológico y a la virtualidad, y que todo genera esta situación de incertidumbre. Con el conocimiento y con capacitarse, todos podemos sumarnos a este mundo digital y no exponer en ningún caso y en ninguna manera lo que normalmente suele ser lo más sensible y lo que más miedo se genera, que es la fuente laboral. Si uno tiene la forma, tiene la capacitación y va acompañando el cambio, estamos todos con las mismas posibilidades. Así que este tipo de charlas me parece que es clave, y agradecido, por supuesto, por la oportunidad que nos han dado. Bueno, Matías, gracias a todos por estar. Los invitamos a seguir participando de nuestras charlas, nuestra formación, porque va a ser todo un ciclo hasta fin de año. Y bueno, estamos siempre al servicio de todos. Gracias. Hasta luego, un placer. Un placer.